10 años de gobierno de Carlos Saúl Menem, falleció, ayer fue su despedida, la inhumación de sus restos y las secuelas de las políticas económicas que todavía hoy estamos atravesando. La desocupación que trepó algo así del 7% al 19% durante sus 10 años de gestión y obviamente la situación social que se agravó. Hablamos con Flor Barragán porque todavía hay quienes reivindican esas políticas económicas que ocasionaron un desastre en la República Argentina. Así es, y con la muerte de Menem, obviamente el tema es el económico, el menemismo, los 90, y todos estábamos esperando la palabra de Domingo Cavallo, ¿no? El domingo no había hablado justamente, Sí. Y ayer dio una nota, dio 2 entrevistas el exministro de Economía, y en una entrevista radial, tal como decías, reivindicaba, no hablaba de errores, como puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió con el desempleo, que es más que un error, ¿no? Llevarlo Claro. al 18%, y dio una frase que la tenemos para compartir, en la que justamente, tal como decías, reivindica el modelo, ahí la vamos a mostrar. Y lo que dice es, la solución de los problemas argentinos está en retomar el rumbo de Menem en los 90. Claro, no solamente las reivindica, sino que cree que es la solución para los problemas que tenemos hoy, que son consecuencia de las políticas económicas que se iniciaron en la década del 70 con la dictadura, continuaron con la gestión de Carlos Saúl Menem y durante un periodo de la Alianza también. Claro, así es. De hecho, él fue ministro de Economía en la primera etapa de la Alianza. Sí, porque ¿quién fue Domingo Cavallo? Sí, todos lo recordamos seguramente por la ley de convertibilidad, el 1 a 1, que llevó a la inflación cero, es cierto, pero también a un mega endeudamiento que culmina en el 2001. Él también está en el 2001, allí también fue ministro de Economía, y algunos lo recordarán por el corralito, ¿no? Claro. Por estar en la puerta del banco Sí. pidiendo que te devuelvan los ahorros. Y después otra frase interesante que dijo en la entrevista radial, dijo: el legado de Menem tiene plena vigencia. Y eso es lo que explica un poco que siempre vuelvan estas propuestas de, no sé, hay que dolarizar la economía, hay que volver a la convertibilidad. Convertibilidad que de hecho se discutía durante el menemismo. Bueno, no, sí, de hecho mucha gente la defendía porque, bueno, sacaron provecho de ese escenario, el famoso un peso, un dólar, bueno, los que fugaban capitales ni hablar. Sí, pero también la inflación cero después de años de hiperinflación obviamente llevaban a una tranquilidad en muchas de las personas. Y como te decía, como habló de plena vigencia, habló de Macri también, Cavallo, y dijo Macri intentó hacerlo lo que hizo Menem, pero no tuvo la suficiente personalidad, se refirió en esos términos al expresidente, por eso es que habla de esta vigencia y de que las ideas siguen plenamente vigentes en distintos sectores políticos. Y además también un contrapunto entre distintos funcionarios de Menem sobre la convertibilidad. Ayer Carlos Rucauf, quien fue primero ministro y luego vicepresidente de Carlos Menem, criticó la convertibilidad. En una entrevista dijo, Mingo era complicado, le decíamos que había que terminar en algún momento, pero él no nos escuchaba. Después Cavallo en sus entrevistas dijo que reivindicaba 100% la convertibilidad. Bueno, hay quienes dicen que el plan de convertibilidad en un plazo acotado hubiera sido efectivo y no enamorarse, como ocurrió, que bueno, se extendió tanto en el tiempo que dejó las secuelas. Insisto con esto, hoy todavía tenemos pobreza estructural que heredamos del plan de convertibilidad y de esos proyectos neoliberales que se implementan, porque además no era solamente el 1 a 1, ¿no? Era la destrucción de la industria nacional, la apertura de las importaciones, el endeudamiento. Claro, es que justamente lo que hace este 1 a 1, así como uno que tenía trabajo formal podía viajar, podía sacar un crédito, comprarse una casa, muchas personas lo que llevó a que la industria no sea competitiva, porque salía lo mismo importar. Todo por 2 pesos, nació en la década del 90. Eso llevó, junto con las privatizaciones, a un desempleo muy fuerte y bueno, por eso es que el 1 a 1 tuvo sus ventajas, pero también muy complicado esa fiesta, digamos, de los viajes y todo, obviamente no se pudo sostener en el tiempo y en el 2001 estalló. Todavía los docentes, los jubilados se siguen acordando de Domingo Felipe Cavallo. Gracias, Flor.